Bueno, perfecto, siendo las 2:05 de la tarde, hora Colombia, oficialmente quiero saludar y darle la bienvenida a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro panel, en nuestro conversatorio virtual titulado Cadenas agroalimentarias, cómo convertir la sostenibilidad en rentabilidad. Es un gusto darles la bienvenida a este evento digital del día de hoy de conocimiento compartido, en el cual vamos a hablar de conceptos importantes alrededor de las cadenas agroalimentarias, exactamente a qué se refieren estas cadenas agroalimentarias sostenibles, cuáles son los términos clave, cómo está actualmente el panorama, cómo está en términos de financiamiento, toda la inversión para este tipo de organizaciones, de empresas y de entidades, por qué el tema agroalimentario es clave en la agenda, en el presente. Vamos a conversar un poco sobre esto con nuestros speakers. Y para cerrar, queremos contarles sobre el ranking Sembrando Futuros, que es una oportunidad que tenemos para todas las empresas agroalimentarias en América Latina. Queremos contarles de qué se trata y cuáles son los beneficios que pueden tener si hacen parte de esta gran convocatoria. En primer lugar, voy a presentar a nuestros speakers del día de hoy. Voy a arrancar con Germán Acevedo. Germán es gerente de crecimiento y alianzas para Sudamérica en Fundes. Actualmente su misión allí es impulsar el fortalecimiento empresarial y el desarrollo sostenible de las pymes en la región. Su trayectoria profesional se ha centrado en el desarrollo de negocios B2B y construcción de alianzas estratégicas en ecosistemas dinámicos. Es un apasionado de la tecnología disruptiva, de la innovación, las finanzas de impacto y la sostenibilidad como motores para el crecimiento económico potente y responsable. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nubia, hola a todos, buenas tardes, un gusto saludarlos, te agradezco mucho por esa presentación y de nuevo mil gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por sumarte a esta conversación. Ahora paso con María Andrea Hernández. Ella es comunicadora social y periodista, magíster en comunicación de las organizaciones. Tiene más de 15 años de experiencia liderando estrategias de comunicación estratégica, corporative affairs, reputación corporativa y sostenibilidad ESG en compañías nacionales y multinacionales. También nos trae aquí a la conversación la experiencia que ella tiene del conocimiento de la sostenibilidad en toda esta industria agroalimentaria. Entonces, María Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Novia, buenas tardes a todos y gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti por estar acá con nosotros. Presento ahora a nuestro tercer speaker, que es Enrique Camargo. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en el fortalecimiento de cadenas de valor agroalimentarias y desarrollo económico en comunidades rurales. También ha liderado iniciativas de alto impacto, articulando sector público, privado y cooperación internacional. Todo esto para movilizar recursos y alianzas importantes para proyectos productivos sostenibles. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Nubia, muchas gracias por esa presentación y esperamos poder aportar algo interesante e importante hoy a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también por sumarte a nuestra conversación. En último lugar, quiero presentar a Nicole Montenegro, que es directora de éxito de usuario de nuestro equipo de Impactia, que tiene experiencia en el trabajo con todas las finanzas innovadoras que viene de nuestro lado de nuestra conversación y que tiene un conocimiento bastante amplio sobre cómo está el panorama actualmente, también cómo se está moviendo la parte agroalimentaria, y hoy será la moderadora o facilitadora de nuestra conversación. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nubia, equipo, muchas gracias a todos por estar acá. Germán, María Andrea, un gusto también, y Enrique de vuelta. Gracias por participar. Muchísimas gracias a ti por sumarte, va a ser muy valioso tenerte en esta conversación a ti también. Ahora quiero que los participantes de nuestro evento del día de hoy nos estén contando ahí por el chat desde qué país nos ven y qué empresa representan. Queremos conocer un poco más sobre quiénes son, exactamente qué están trabajando y desde dónde nos ven. Antes de arrancar, explico muy rápidamente la metodología del espacio. Esto va a ser un conversatorio. Nicole va a estar guiando esta charla a través de unas preguntas orientadoras que tenemos preparadas para abordar los puntos clave de la conversación sobre las cadenas agroalimentarias. Y en la parte final de la conversación les vamos a estar contando sobre este ranking Sembrando Futuros del que les contaba anteriormente. Y luego, al final de la sesión, vamos a dejar unos minutos disponibles para que ustedes, asistentes, hagan todas las preguntas que tengan sobre la conversación, que le puedan preguntar a nuestros speakers o sobre cualquier tema que quieran profundizar.
Para esto pueden ir dejando las preguntas en el chat, nosotros vamos a estar pendientes de ellas para contemplarlas al final de la conversación y también en este espacio pueden levantar la mano y pueden hacer todas las preguntas que tengan. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Nicole para que empecemos con esta gran conversación. Listo, no, gracias. Y bueno, de vuelta a todos y a todas, muchas gracias por sumarse. Yo quiero compartir así súper brevemente un slide que tenemos, es súper pertinente para esta conversación, para los nuevos quizás que están acá, las personas nuevas que están participando de este espacio. Desde Impactia lo que hacemos es conectar y articular el capital, la financiación de impacto, que ahí pues hay un universo de oportunidades que están desde los no reembolsables hasta la inversión de impacto. Bueno, hay como un panorama y un abanico de oportunidades de financiación que normalmente mapeamos, identificamos y ponemos a disposición en nuestra plataforma digital para todas y todos, en aras de que ustedes se conecten con la financiación que está pues en la agenda en este momento en los diferentes rincones de América Latina. Y esto sobre todo se los cuento porque lo que hacemos normalmente es entender un poco más cómo está esta oferta, ¿no? Cómo se comporta el ecosistema de financiación, cómo se comportan los diferentes actores, la cooperación internacional, toda la filantropía, la inversión de impacto, los family offices, digamos como que hay varias categorías que todo el tiempo estamos mirando y por supuesto los diferentes sectores que hoy tenemos categorizados desde Impactia, que es un poco lo que hoy les estoy mostrando en esta presentación. Que nos convoca desde Impactia y desde Fundes, porque este es un ejercicio que venimos pues co-construyendo con Fundes, el ranking que les queremos contar al cierre de la sesión, pues lo hemos venido trabajando por el expertise también que tiene Fundes en el marco de las cadenas agroalimentarias, de todos los procesos con MIPYMES y empresas que están en el marco de la sostenibilidad. Y nos convoca al entender pues cómo está la oferta, ¿no? La oferta hemos venido movilizando diferentes tipos de ofertas en diferentes sectores, regiones, diferentes tipos de capitales y finalmente en ese entendimiento del mercado, de la oferta de financiación, nos dimos cuenta que uno de los sectores más claves, y creo que esto no es nada nuevo, pero definitivamente lo mapeamos desde Impactia y es que todos los enfoques verdes, por eso así está como verdecito la torta que les comparto, todo ese enfoque verde, uno, es parte de la agenda de la financiación, nada nuevo, yo sé, sin embargo, todo el enfoque de la agricultura sostenible, de todos los enfoques climáticos, el medio ambiente, biodiversidad, hoy cuentan con una oferta considerable en términos de recursos. Aquí esta torta lo demuestra. Vemos como el verde un poco más clarito, que es la financiación directa con agricultura sostenible, está siendo pues parte relevante de la torta. Y además ese verde más oscuro, que es financiación asociada, es decir, directamente no se vincula a la agricultura sostenible, pero sí es parte de la oferta de financiación incluir la agricultura sostenible. Es decir, tenemos casi una torta completa de enfoque de financiación alrededor de la sostenibilidad, de los temas verdes, inmersos en esto, pues todo el componente de sostenibilidad de la agricultura resiliente, la agricultura sostenible, y per se, detrás de esto está los encadenamientos y cómo podemos percibir el encadenamiento de del enfoque de la agricultura como parte o como agregación de valor para este ecosistema de financiación. Y esto pues nos hace poner los ojos también desde Impactia y de la mano de Fundes en el marco de este ranking. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un montón de financiación y esta es la paradoja que traemos hoy a desarrollar con nuestros diferentes speakers y es encontramos mucha financiación,
pero la financiación hoy no está encontrando proyectos, no está encontrando empresas, no está encontrando encadenamientos que agreguen valor a sus agendas y viceversa. También ustedes no están encontrando las oportunidades habiendo recursos para estos frentes, ¿no? Obviamente ahí nosotros tenemos unas categorías que quizás no son tan específicas en este momento, ejemplo, producción y consumo sostenible. De pronto eso no dice directamente agricultura sostenible, pero sí estamos buscando a través de esas categorías amplias poder conectarlos a ustedes con esas oportunidades. Entonces, principalmente queremos poner sobre la mesa en la discusión que hay financiamiento. La paradoja es que no estamos encontrando la financiación desde los proyectos que hoy los están buscando estos tipos de financiación. Hay que entender el porqué y la conversación de hoy es por eso. Cómo generamos encadenamientos de valor agregado, cómo fortalecemos la integralidad de las cadenas en pro también de traccionar recursos, pero en pro de otras consideraciones también. Hoy estamos pues con varias policrisis, no solo por las guerras, sino por el cambio climático que pues digamos, fortalece, digamos, esta policrisis. Tenemos un clima bien complejo, bien distinto, que también afecta a estas cadenas agroalimentarias, etc. Tenemos varias crisis ahí que hacen que también el contexto, pues, sea más relevante. Y ahí, digamos, para ir cerrando también, tenemos esos azulitos que son financiación indirecta o quizás no está muy asociada, pero hemos encontrado también que pueden haber algunas sinergias entre las otras categorías. Por ejemplo, tenemos esta de asistencias y alianzas para el desarrollo. Esa directamente nosotros, digamos, como personas que están buscando recursos, como organizaciones y empresas que buscan recursos, quizás directamente no lo vinculo como una asistencia, alianzas para el desarrollo con mi proyecto de agricultura. Sin embargo, consideramos que es desde Impacti, así lo percibimos, desde el encadenamiento, desde la articulación de alianzas para un objetivo concreto, puede uno traccionar recursos. Entonces, eso depende también desde las perspectivas en las que busquemos los recursos, pero consideramos que también hay un montón de oportunidades en otros sectores que hoy quizás no están siendo priorizados en nuestras búsquedas. Eso para dejarlos también en el radar. Y sin más preámbulos, pues me gustaría entender un poco de los tres speakers que tenemos acá, si nos cuentan un poquito cómo ven el panorama, no solo alrededor de la financiación, sino de los diferentes desafíos que tenemos en el encadenamiento, en las diferentes crisis económicas, ambientales, climáticas y pues obviamente cómo esto influye en la financiación y en los diferentes problemas, ¿no? Entonces, si nos cuentan un poco cómo ven ese panorama global de este contexto para que podamos tener sus visiones y perspectivas. Ahí, si quieren, María Andrea, de una, te doy el paso. Bueno, Nicole, desde la parte de comunicaciones y reputación, yo creo que hay un tema clave y es buscar como ese gana-gana entre lo que busca una empresa y lo que busca también, pues, una compañía, una pyme, ¿no? Entonces, siempre pasa que no hay un diálogo constante, ¿sí? Siempre tratamos de trabajar como para mi bien. Entonces, la empresa privada trabaja desde, pues, lo que a mí me conviene y también, pues, la pyme trabaja desde lo que le conviene. Entonces, no llegamos a tener un diálogo y una conversación cercana, sino que es más a temas de negociación. Entonces yo creo que ahí de la parte de comunicación es fundamental yo poder encadenar un diálogo, ya sea con la entidad con la que yo me quiera acercar, a donde yo me quiera involucrar, empresa privada, pero si es necesario tener una estructura de comunicación, tener yo un plan, cuál es el mensaje que yo quiero dar, cuál es mi diferencial, qué estoy haciendo yo para la sostenibilidad, porque ahora la empresa privada, pues que es donde yo tengo experiencia, le están pidiendo muchísimo el tema de sostenibilidad, no solo en la parte ambiental, sino también en la parte social.
y en la parte de gobierno corporativo. Entonces, a la empresa privada le están pidiendo, bueno, yo quiero que usted tenga relaciones con proveedores pequeños, pero que esos proveedores cumplan con estándares, que esos proveedores tengan una formalización, que esos productores tengan el volumen para que yo le pueda comprar. Entonces son un sinfín ahora de reglamentaciones y regulaciones que en el momento puede que no sean obligatorias, pero que la tendencia y el entorno nos está llevando a que se vuelvan obligatorias. Entonces, yo sí creo que es un tema de diálogo, un tema de preparar mensajes claves, cuál es mi diferencial, yo qué estoy buscando, qué estoy haciendo como organización, para poder llevar a la mesa una conversación sólida que llame la atención también pues de esa entidad que yo quiero conquistar, ¿no? Para lograr ese tema de la financiación. Gracias, María Andrea. Ahí no sé si Enrique nos cuentas un poquito desde tu perspectiva, tu conocimiento en los territorios que sabemos lo tienes. Nos cuentas un poco cómo lo ven, cómo ven los desafíos, cuáles son aquellos desafíos que generan hoy esta paradoja también que les contaba. Gracias, Nicole. Sí, yo creo que efectivamente acá el tema más allá de recursos económicos, yo creo que el cuello de botella que tenemos ahorita es la falta de proyectos estructurados que puedan recibir esos recursos económicos. Realmente uno dice, pues después de la crisis del tema de USAID, que se retiró realmente a nivel mundial, todo el tema de las crisis climáticas a nivel mundial, casos de la Unión Europea con cada día más exigencias desde el punto de vista de productos, de certificación, etcétera, etcétera, pues eso obviamente distancia más la posibilidad de que estos pequeños productores logren llegar a mercados más grandes. Pero creo que finalmente acá lo que estamos trabajando es un tema muy complicado y es cuánta capacidad de recibir recursos económicos tienen estas organizaciones que han sido apoyadas durante años en el caso de Colombia, que ya digamos 10, 15, 20 años siendo apoyados, pero que seguimos, digamos, con la misma marginalidad en términos de capacidad de gobernanza, de capacidad de ejecución, de compromiso en cierta medida, de esa capacidad productiva que cumpla. Yo creo que hay un tema acá grandísimo que hay que tratar y es que hasta hace unos años estamos hablando mucho del tema social, cómo logramos que efectivamente estas organizaciones pasen, digamos, del tema de asistencialismo a un tema de modelo de negocio realmente ya empresarialmente hablando. O sea, seguimos hablando todavía en campo de asistencialismo. Entonces creo que hay que romper un poco esa barrera en muchas partes donde efectivamente se pueda ejecutar, donde son departamentos o zonas donde efectivamente puede entrar fácilmente el mercado, puede entrar fácilmente el comercio. El tema de orden público en Colombia es bastante complicado. Entonces yo creo que hay que identificar muy bien que efectivamente hay recursos, a pesar de que pues la cooperación internacional se ha reducido bastante, pero hay bastante oferta, digamos, banca multilateral, estatus como el caso de Impact y otras cantidades de innovación que está llegando, pero que efectivamente la comunidad no tiene la capacidad de acceder a eso. Y adicional a eso, pues la estructura de su modelo de negocio no les da para avanzar. Creo que en gran medida la gran problemática es eso, qué capacidad de recibir yo como campesino, como asociación, de recibir esa inversión para volverla rentable, para volver realmente a mitigar riesgo y que efectivamente sea funcional y sostenible, es complicado. Pero ahí vamos. Creo que hay una oportunidad interesante, pero hay que revisar muy bien esas falencias. Súper, ahí de lo que hemos venido mapeando y lo hemos venido trabajando también con Enrique, es pues, los mecanismos financieros, casi que hay una agenda clara en estos temas, ¿no? Sin embargo, hay las brechas que hemos definitivamente encontrado, es esto que decía Enrique, las capacidades organizacionales son bien complejas para la ejecución misma de los recursos y pues esto definitivamente genera un dolor muy grande en el financiador o el inversionista. Y además vemos mucha inversión de impacto, entonces también es muy importante que ustedes vayan viendo otras fuentes que son muy accesibles también a este ecosistema. Entonces ahí quería pues, preguntarle a Germán, ¿cómo ves cuáles son las brechas que ustedes desde Fundes han venido identificando? Si nos cuentas un poquito también este panorama desde la perspectiva de Fundes. Gracias, Nico. Bueno, primero como contexto para quienes no lo conocen, Fundes es una firma de consultoría de impacto que trabaja hace ya más de 40 años diseñando e implementando proyectos de fortalecimiento para la micro, pequeña y mediana empresa en toda América Latina.
Sector agroalimentario trabajamos un poco más desde el punto de vista de ciencia técnica, justamente apoyando ese fortalecimiento del pequeño productor, ya sea para favorecer encadenamiento productivo, apoyarlos con transición verde, transformarlos en agroexportadores o facilitar el cumplimiento de estándares normativos que hoy en día hay dentro de todo el proceso agroexportador en toda América Latina. Y de ahí es donde quiero partir. Justamente creo que el entorno en este momento, sobre todo cuando estamos hablando de la agroexportación, ha tenido un cambio bastante fuerte en los últimos años, sobre todo este 2026 y el próximo, a través de las normativas que hay de UDR, de la ley alemana de vigencia, que justamente ha hecho que las brechas que ya existían desde los pequeños productores hacia también el gran productor, el gran agroexportador, se vean aún más afectadas. Porque tenemos por un lado pues al gran agroexportador que trabaja todo digital, que tiene sensores, que trabaja desde inclusive ERP súper robustos, toda su operación. Y por otro lado tenemos al pequeño productor que en América Latina tiene todavía una gran brecha en temas de escolaridad, que todavía maneja todo manual, lo trabaja con su cuaderno, inclusive ni siquiera lleva cuentas, se confunde las finanzas personales con las de su finca como tal. Y esa brecha como tal, con las nuevas normativas, se ha visto cada vez más amplia y justamente ha hecho que el panorama se vea, yo creo que un poco más denso de lo que se veía hace algunos años. Entonces ya no es un tema solamente desde lo que la oferta, es decir, el pequeño productor puede llegar a poner sobre la mesa, sino lo que la demanda puede llegar a hacer para ayudar a que esa oferta se nivele. De lo contrario, sobre todo en una región como América Latina, que fuera tenemos pues 1000 otros conflictos y retos de corrupción, de falta de vías, de infraestructura, de falta de financiamiento y demás, realmente hacen que se llame justamente a cómo podemos empezar a preparar mejor esa base de la pirámide, esa base de la cadena llamada pequeño productor, para que pueda realmente recibir inversión, pero como decía Enrique, no desde un punto de vista asistencial, en el que tienen casi que una donación que dura 12, 24 meses, pero que cuando se va un actor como Fundes vuelven al estado número 1, sino realmente para que convirtamos los modelos agroproductivos en una cadena realmente eficiente, ¿sí? Hoy en día se necesitan, estaba viendo ayer un número de la FAO y más o menos se requieren cerca de 160.000 millones de dólares anuales para que los sistemas agroalimentarios puedan transformarse, ser más resilientes al clima. Porque además de esto, tenemos otro contexto no regulatorio que se llama cambio climático. Entonces, que también hace que el pequeño productor, bueno, de hecho, cualquier productor, tenga que no solamente, mientras es más eficiente, mientras cumple estándar, trazabilidad y demás, sino que también integre prácticas regenerativas de economía circular para que el ciclo de la cosecha deje de ser lineal y se vuelva circular. Eso realmente hace que, pues detrás de todo este panorama que hay, climático, regulatorio y demás, pues la brecha, como les decía, sea cada vez más y más grande. Ahí digamos que los retos, que finalmente esto, más allá de problemáticas, son retos, llaman justamente a que podamos poner sobre la mesa vehículos innovadores, formas diferentes de hacer las cosas. También creo que la cooperación, que ha bajado tanto en su volumen, digámoslo, filantrópico directo, llama justamente a que los proyectos que se empiezan a construir desde los territorios, desde el campo, inclusive desde países como por ejemplo Colombia, busquen realmente no solamente un cambio técnico, sino realmente un cambio empresarial completo en toda la cadena, para que sean realmente proyectos, digámoslo así, sexys para la cooperación, que realmente no vean algo asistencial, sino que vean algo que a largo plazo va a permitir un encadenamiento agroproductor, o que va a permitir mejorar la resiliencia y la autonomía alimentaria de un país, o inclusive encadenarse internacionalmente para poder exportar hacia Estados Unidos, Europa, China, bueno, cualquier país del mundo. Yo creo que por ahí, Nico, diría que el principal reto en este momento es que hay demasiados retos, hay demasiados frentes abiertos, normativos, ambientales, productivos, y detrás de esto lo que América Latina tiene en todas partes, ¿no? Escolaridad, de infraestructura y demás. Entonces creo que eso realmente pone sobre el campo pues una gran cantidad de retos que hay que trabajar desde lo estructural, pensando en largo plazo, y no solamente desde los 12 o 24 meses que dura un recurso de asistencia técnica para esos productores. De acuerdo, yo creo que hiciste ahí la facilitación que me tocaba a mí y era hacer catarsis de las tres perspectivas. Entonces, a la luz de eso, me gustaría preguntarles cuáles son los retos que hoy necesitamos pararle bolas, pararle ojo, sí o sí, y porque hoy nos convoca también este ranking, que es fortalecer los encadenamientos, ¿no? Sabemos que hay que echarle una mirada a la integralidad de las cadenas agroalimentarias, porque esto nos va a permitir traccionar mayores recursos,
vistos desde la integralidad, desde los diferentes eslabones de esas cadenas de producción agroalimentarias, pero también porque es una perspectiva que hoy la financiación está, digamos, esa es su mirada. Veamos cómo nos enfocamos desde la financiación a fortalecer la integralidad de las cadenas. Y por otro lado, pues todos los cambios ecosistémicos, climáticos, las policrisis, pues hoy están siendo directamente las causantes de estas problemáticas. Entonces me gustaría preguntarles también en aras de que podamos entender cuáles serían esas soluciones, ¿no? ¿Cuáles son esos desafíos que sí o sí hoy nos toca abordar colectivamente, colaborativamente, desde las diferentes roles, perspectivas, tanto aquellos productores pequeños, tanto empresas ancla que los articulan, los diferentes organismos departamentales, territoriales, digamos, desde las diferentes áreas que están dentro de esa cadena, cuáles son esos desafíos que debemos mitigar, cuáles serían esos principales y cómo abordar las soluciones. Como que la pregunta doble me gustaría, y quizás empiezo por Enrique en este momento. Gracias, Nicole. Yo creo que el tema acá principal es el tema de la falta de articulación. Efectivamente, tenemos por un lado el tema de cooperación o políticas de gobierno, apoyando un tema más enfocado al tema de subsistencia, de seguridad alimentaria, de llegar a las regiones, etcétera, etcétera, pero no está el mercado conectado. Seguimos trabajando todavía el tema mucho desde el punto de vista de producción, de seguridad alimentaria, pero finalmente uno cuando llega a trabajar estos temas no ve una conexión desde el punto de vista de rentabilidad, ni ve obviamente lo que tú decías ahorita, Germán, el tema de ser sexy, ser atractivo uno para el mercado frente al tema de la inversión. Vamos a mirar el sistema financiero en Colombia, básicamente creo que pasa a nivel mundial. No es fácil que un pequeño agricultor o una asociación de estas pues pueda acceder, digamos, a un tema financiero. O normalmente cuando tenemos un Finagro, como es el caso acá en Colombia, que es la entidad máxima en términos agropecuarios, no logra como conectar con esa necesidad del pequeño, sino seguimos todavía con el mediano y el grande. Entonces creo que en gran medida, contestando tu pregunta, efectivamente es un sistema fragmentado mientras no tengamos, digamos, esa unión entre la capacidad productiva, la gobernanza de la estructura asociativa de esas organizaciones y conexión del mercado. Creo que esto no nos va a llegar a ninguna parte, desafortunadamente. Entonces creo que es importante es articular todos estos eslabones, es no solamente financiar producción, irnos a un poco más allá de valor agregado. El tema de transformación es clave, seguimos siendo muy importantes en términos de materia prima, que ya estaba presente el tema de cacao en Colombia, pues llevamos con todo el tema de sustitución de cultivos ilícitos años apoyando el tema del cacao. Los Estados Unidos a través de USAID invirtió muchísimos recursos en el tema de cacao, pero cuando uno va a mirar qué se exporta realmente, seguimos exportando es grano, no hay valor agregado, no hay un tema de crecimiento como tal económico que se vea más allá, y es pensar que efectivamente desde el Estado y desde la cooperación empecemos a mirar esto como un modelo de negocio que debe escalarse y que debe efectivamente en las zonas y en las regiones dejar empleo formal, dejar capacidad administrativa, operativa y que permita obviamente llegar al mercado que está ahorita tan complicado y tan fragmentado. Gracias, Enrique. Ahí te doy la palabra si quieres, Germán. Nos cuentas, a ver. Perfecto, Nico. Sí, a ver, yo veo el reto del agro desde, digamos, un triangulito que tiene tres puntas que representan, digamos, que un actor dentro de este ecosistema. Tenemos por un lado lo que es la demanda, normalmente representada por empresas ancla, justamente que compran volúmenes gigantes a pequeños productores, medianos también. Por un lado tenemos justamente a ese pequeño productor que veníamos hablando, que es el que tiene todo o recibe todos los retos, tanto ambientales como normativos, como también estructurales que hay dentro de cada país. Y tenemos un tercer actor también que es el sistema financiero. ¿Sí? No lo digo desde la cooperación, sino lo que hay desde el sistema financiero formal. Creo que hay una constante cuando trabajamos desde Fundes en proyectos con población base de la pirámide y después, digamos que la cultura de requerir al gota a gota, por ejemplo, como una fuente de financiación, porque lastimosamente, como hay tanta informalidad en el agro todavía y no cuentan con garantías reales o colaterales que suele pedir la banca tradicional, pues realmente ese acceso al financiamiento real que permite, yo creo que finalmente una proyección duradera, pues realmente hace que sea muy, muy limitado su crecimiento desde ese punto de vista, porque al final terminan pagando tasas de usura, inclusive
ponerse a tasa de usura, porque aún no existe, digamos que, he visto desde la banca, de primer piso, segundo piso, multilateral, diferentes esfuerzos desarticulados lastimosamente para intentar transformar ese punto en el agro, pero creo que de todas formas aún falta mucho por entender al productor desde el productor como tal y las necesidades y lo que realmente representan ellos ser, digámoslo, conductualmente bancables y lo que realmente existe hoy en la oferta. Hay mucho trabajo todavía por hacer, he visto muchos avances, bancos que tienen una oferta, la verdad, bastante atractiva, pero creo que aún queda mucho camino por recorrer por ahí. Y eso también lleva justamente a ese segundo punto bueno, ¿yo qué puedo hacer para que el pequeño productor se haga bancable? ¿Sí? Tenemos esa brecha de oferta y demanda. Entonces, una opción es acerquemos la oferta para que pues, la demanda pueda llegar a ella, pero también es necesario que la demanda, es decir, el pequeño productor, pueda acceder. Es donde justamente desde nuestra experiencia trabajando en cadenas agroalimentarias, es muy importante que la asistencia técnica no sea solamente una asistencia, bueno, para la redundancia, una asistencia técnica agrícola, ¿sí? Justamente de enseñanza, de mejores prácticas en el campo, porque eso está súper bien y funciona, pero lo más importante es poder transformar al pequeño productor para que tanto desde su mentalidad como de su operación y su forma de hacer las cosas, pues realmente pueda tener, digamos, una apropiación real, que cierre sus brechas a través de también temas más empresariales, que realmente se convierta en un microempresario del campo. Porque básicamente, si no se hace de esa forma, es como entregarle un Ferrari a una persona como yo que solo conduce en la ciudad y pedirle que haga una carrera. ¿Sí? Es imposible, me va a estrellar. Y creo que eso es lo que pasa constantemente, que buscamos esa técnica que fortalezca al productor desde sus habilidades agrícolas, pero nos olvidamos que detrás hay otros retos que justamente limitan la sostenibilidad y vienen sobre todo desde las capacidades empresariales que pueden tener. Y uno tercero, que es como valor añadido, que creo que hoy en día es un reto que no está tan urgente, pero que es muy importante ponerle ojo, que es el cambio generacional en el campo. Hoy tenemos una población en el campo envejecida que pues conoce sus formas de hacer las cosas de forma ancestral y que tiene mucha experiencia, pero los hijos de esas personas, claramente viendo lo dura que la vida en el campo, siendo para la ciudad. Y eso finalmente ha generado un efecto que ya estamos empezando a ver justamente en el que no hay quien opere el campo. O seguimos viendo personas de tercera edad trabajando en el campo porque sus hijos no quisieron tomar ese relevo, porque hicieron fue su esfuerzo para irse a estudiar a la universidad en la ciudad. Entonces creo que hay esos tres punticos, te diría que son como los principales que veo yo desde América Latina y desde lo que trabajamos en Fundes. Súper bueno. Aquí entonces recapitulo un poco para conectar con la visión de María Andrea y es, tenemos que fortalecer la articulación entre la cadena, los diferentes actores de la cadena, sí o sí. Algo que recojo de Enrique y de Germán es que la gobernanza debe estar muy clara, es decir, hay dolores desde el planteamiento de la gobernanza de las organizaciones en pro pues, del fortalecimiento de la cadena agroalimentaria. Y esto pues muy conectado con la consecución del capital y las capacidades también que tienen estas organizaciones, que es algo que decía Germán, en aras también de tener unas capacidades instaladas en las organizaciones para todo el componente organizacional, claro, en aras de ejecutar lo que corresponda. Además, unas conexiones con el mercado complejas. Esto pues me parece muy importante, cómo nos conectamos mejor con el mercado, cómo agregamos mayor valor, sobre todo en Colombia. Creo que históricamente es una conversación que no ha tenido sin fin. Creo que esto lo vuelvo a escuchar después de muchos años en que seguimos enviando a Estados Unidos commodities o las semillitas, Entonces, cómo seguimos fortaleciendo, tecnificando también nuestros procesos y agregamos valor con productos de valor agregado. A esto, pues quería conectarlo, María Andrea, en cómo ves estos desafíos que nos acaban de mencionar y si hay algunos otros que tú creas también relevantes que de pronto no se han enunciado acá. Bueno, yo estaba también muy de acuerdo con lo que decía Enrique del tema de la articulación. Yo creo que desde comunicaciones y asuntos corporativos, la articulación viene de un diálogo que genere confianza. Yo creo que sin confianza se rompe total esa cadena y termina siendo una transacción normal. Y otro reto que también veo es el tema de aliados estratégicos. Yo solo a veces me queda muy difícil hacer todo solo y no voy a lograr el impacto que yo quiero si me voy solito. Si yo encuentro un aliado estratégico que de verdad acompañe mi negocio y que de verdad lo eleve a su máximo potencial, voy a encontrar como unos grandes resultados. Entonces yo creo que estos espacios son buenísimos porque
tengo como otro reto, la búsqueda de aliados estratégicos que realmente le apuesten a lo que yo creo y a lo que yo quiero hacer. Listo, buenísimo. Y con eso me gustaría entonces aprovechar el tiempo que nos queda y es para encontrar, digamos, recomendaciones, cuáles son algunas soluciones, ejemplos tangibles, reales, vivitos que podamos compartirle al ecosistema sobre cómo mitigar, digamos, todos los desafíos que hoy tenemos en la cadena agroalimentaria con el enfoque de agricultura sostenible. Si nos comparten varios frentes al respecto, nos gustaría escucharles y sobre todo, aquí creo que es importante como la facilitación de impacto, es cómo fomentamos también el acceso a la financiación, que era, se me olvidó mencionarlo, algo clave que también Germán nos decía, el acceso a la financiación es clave también para fortalecer los procesos de la cadena. Y esto tiene que ver con la articulación, mejores articulaciones, pero también mejor, cómo fortalecemos capacidades a través del financiamiento, cómo fortalecemos los encadenamientos, las alianzas estratégicas a través de la financiación. Entonces, desde Impactia consideramos que definitivamente una de las formas importantes según la etapa de madurez, según el nivel de consolidación de la organización y el actor, según el rol que tenga esa entidad en la cadena, pues la financiación como tal es un camino para fortalecer las cadenas agroalimentarias. Si nos pueden ustedes desde sus perspectivas, posiciones, roles en el ecosistema, contarnos algunas recomendaciones, soluciones que nos ayuden a mitigar estos desafíos, entendiendo que acá hay entidades directamente asociadas a, o bien sea son productores pequeños, o también son empresas ancla, o son fundaciones que están pues conectadas con las cadenas agroalimentarias, es decir, aquí tenemos unos distintos tipos de actores de las cadenas agroalimentarias y nos gustaría pues esa visión integral también desde sus respuestas. Entonces ahí te doy la palabra, Germán, para que nos cuentes un poco desde la perspectiva de Fundes. Bueno, nosotros digamos que en los últimos años hemos trabajado muy buenos proyectos enfocados en el agro, pero no solamente de la asistencia técnica, sino realmente de la inclusión financiera. Creo que ahí hay como les mencionaba ahorita, una de las brechas más importantes o que son más urgentes de resolver, que parte yo creo que por un lado de también resolver ese pedacito de trazabilidad que no garantiza la inclusión financiera, de esas buenas prácticas para que el pequeño productor también tenga las herramientas para hacer reportes y construir una identidad financiera. No es fácil, claramente, porque, como les digo, estamos trabajando con personas que a veces no pasan de bachillerato, inclusive la primaria. Entonces, hay que hacer todo un camino completo, inclusive escolarización flash, para poderlos hacer, digamos que más abiertos y resilientes a integrar inclusive un WhatsApp, ¿sí? Algo que les permita trabajar en su día a día. ¿A qué voy con todo esto? Y es que recientemente hemos trabajado muy buenos proyectos y hemos trabajado unas propuestas también alrededor de temas de crédito alternativo, ¿sí? De scoring alternativo de crédito, que permite justamente entender al productor no solamente desde su historial financiero, qué tanto volumen entrega a su asociación o a quien le vende o con quien se encadena, sino que realmente se parte desde la forma en la que trabaja, desde lo constante que es entregando los registros, desde la información que se puede levantar en su día a día para ayudar justamente a que la calificación se haga desde su historial productivo y no solamente bancario. Ese tipo de iniciativas finalmente lo que permiten es ese pedacito que decía de acercar la demanda hacia la oferta, pero desde la demanda, y hacer que realmente su forma de producir sea su activo en sí mismo para que sea como su aval para poder acceder a esto. Pero eso no se queda ahí, ¿no? Porque, pues listo, le damos a estas personas el capital, pero pues hay que enseñarles a utilizar ese capital, que es otro reto inmenso que también hay dentro del campo. Entonces, yo creo que desde la perspectiva de qué oportunidades hay, yo creo que hoy en día hay una gran cantidad de recursos puestos sobre la mesa para trabajar temas de inclusión financiera, tanto desde la banca pública como la privada. Y ahí detrás, digamos que mi recomendación y algo que hacemos mucho desde acá también es
trabajar los proyectos con ese enfoque un poco más global, más de negocio, no desde lo que me piden unos PDR, sino que realmente lo que yo puedo entregarle al campo para hacerlo más sostenible en el tiempo. Y pues detrás de eso, no solamente hay recursos pues, que uno puede captar vía convocatoria, sino que también hay una gran cantidad de vehículos que pueden llegar a construirse, como bueno, los que pues, tenemos en este momento en alianza con Impactia, para jalar capital no solamente filantrópico, sino inclusive privado. Gracias. ¿Quieres seguir, María Andrea? Sí, yo acá estaba anotando y también coincido con Germán el tema de tener una, por decirlo así, gobernanza de negocio que está muy ligada con el tema educativo. Yo creo que siempre se va a necesitar como ese informe, ese documento que argumente también lo que yo estoy haciendo como compañía. El tema de tener una propuesta de valor me parece clave también, porque pues yo como negocio tengo que tener claro cuál es mi diferencial, cuál es mi propuesta de valor. También hacer un mapeo de públicos de interés. Yo creo que a nivel de comunicación eso es clave porque yo sé a quién quiero hablarle, por qué quiero hablarle y qué quiero decirle y qué canal voy a utilizar para llevar ese mensaje. Entonces yo creo que ese mapeo de públicos de interés dividido en lo que el negocio quiera, ya sea entidades gubernamentales o no gubernamentales, empresa privada, que pueda manejar bien ese mapeo para saber identificar, bueno, cómo lo abordo, qué le digo, qué le propongo, qué busca, qué no, hacer un proceso también de investigación. Súper bueno eso también. Enrique. Bueno, si uniéndome a los de Germán y de María Andrea, efectivamente, pues hay un tema también de aprendizaje, no solamente el tema financiero, sino también el tema de política pública. Creo que es importante también que la comunidad sepa dónde pueden ingresar a ver opciones, no solamente de financiación, sino también, digamos, de operación de mercado. Ahorita vemos, por ejemplo, en Colombia el tema de la ley de compras públicas, que en Chile y en Brasil funcionan bastante bien, donde efectivamente el mismo Estado compra sus necesidades en términos de proyectos productivos localmente. Eso te ayuda mucho a que estas pequeñas organizaciones tengan la capacidad de ir aprendiendo localmente el tema de la logística, que no es fácil, diferente ir a entregarle a un PAE o a un colegio o a un batallón un producto que hacer negocios con gran industria como cadenas de almacenes, por ejemplo, que la logística obviamente requiere mucha más capacidad técnica, especialización y gobernanza, obviamente, en términos estructurales de la organización. Entonces, creo que lo importante de esto es poder contar ese tipo también de opciones que tiene a través del gobierno y de la misma cooperación de poder ingresar, digamos, a mejorar esa articulación, que es lo importante. Digamos, algo interesante de esto es que la solución más allá de producir es un tema de articularlos. Entonces, lo que decía Germán, lo que se llama para Andrea es, está el gobierno con una política clara, donde efectivamente tenemos la opción de entrar a venderle a un PAE, que es el Ministerio de Educación, además de los colegios, alimentación, podemos llegar a un batallón militar para poderle entregar fácilmente, no sé, panela, entregarle huevos, etcétera, etcétera, donde efectivamente vamos a tener la facilidad de la cercanía, inclusive reducción de costos para el mismo Estado, para el mismo programa. Creo que hay una articulación interesante donde va a ser gana y gana y que efectivamente va a permitirle a estas comunidades poder ingresar y hacer el paso a paso del crecimiento en términos de capacidades. Yo creo que lo importante acá es poder llegar a ese nivel y poder ver esas experiencias que tiene históricamente el gobierno y los procesos que se han intentado hacer, pero que de pronto por la falta de articulación no han logrado llegar a tener mayor éxito y de pronto subir un poco ese porcentaje de impacto que se quiere siempre en esto. Gracias, Enrique. Ahí, digamos, para sumar también a las recomendaciones y desde la perspectiva también de Impactia, que es un poco más alrededor de la inteligencia de mercado, es decir, cómo juntamos la demanda y la oferta. Lo que hemos venido mapeando es, uno, necesitamos aterrizar también propuestas de valor, como decía María Andrea, concretas. Es decir, no solo es identificar los aliados, sino cuál es mi propuesta de valor concreta que voy a ofrecer, a ofertar, por decirlo así, cuál es el win-win también ahí. Entonces, me adhiero también a ese punto que creo que es fundamental tenerlo muy claro desde el modelo de negocio, pero también de cuál es mi propuesta de valor. Otro punto clave que hemos identificado desde la consecución de fondos de donaciones institucionales sobre todo, y ahí entra la cooperación, la filantropía, y es
concretamente, ¿tú cómo estás articulado? ¿Cómo trabajas en colectividad? ¿Cómo tienes una cadena también que ejecuta ese proyecto con otros y que cada uno es experto o especialista o fuerte en un tema o en una dinámica del modelo, de la cadena para integrarlas? Es decir, ejemplo, yo hoy estoy trabajando en un tema de, voy a traer un ejemplo que vivo y real que trabajamos con Enrique, y es una asociación de panela que hoy trabaja obviamente con diferentes productores que acopian la panela y que la producen para poder vendérsela a una empresa ancla. Yo como creo un proyecto o cómo me postulo o aplico o gestiono una oportunidad de financiación con esa empresa ancla también que me aporta valor agregado también en la distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajo también esas cadenas articuladas, conectadas y que agreguen mayor valor en el marco? Que estamos en vivo, ¿cierto? Vi que se fue alguien. Ah, ok. Perdón. Y cómo yo agrego valor también eh, trabajando con otros. Perdón, un momento. Perdón que me quedé sin voz por hablar tanto. Pues esto es parte fundamental, ¿no? Poder aplicar a convocatorias y oportunidades en colaboración, y además, pues contarles también que ustedes pueden desde Impactia mapear otras fuentes de financiación, es decir, no casarnos con las fuentes tradicionales que pues estaban hoy aportando valor al ecosistema, como la cooperación internacional, sino también hay oferta interesante, filantropía, la inversión de impacto, que es pues deuda paciente, etcétera. Entonces, con eso en mente, me gustaría, no sé, Enrique, Germán, María Andrea, ¿se fue, cierto? No la veo por ahí. Acá estoy. Ok, listo, es que no te veo por ahí en cámara. Si nos cuentan el mensaje final para cerrar este espacio y contarles un poquito más sobre el ranking a toda la comunidad. Bueno, si me permiten, yo como, digamos que recogiendo un poco lo que hemos conversado, yo pensaría que básicamente el sistema hay que pensar en los tres frentes, hay que integrar la producción, hay que integrar la transformación y la comercialización. Y como tú decías ahorita, Nicole, efectivamente hay que saltarnos un poquito también de la financiación tradicional, digamos, el sector financiero. Creo que en Colombia, sobre todo, que es el que más manejamos, efectivamente, pues nos falta mucho como sector financiero para poder llegar a estas comunidades. Yo creo que el tema de poder combinar esos posibles inversionistas como de los recursos públicos, básicamente lo que es el tema de política de Estado, cómo podemos ingresar ahí, el tema de la cooperación, digamos que se ha reducido, pero sigue existiendo, el tema de las startups, como en el caso de ustedes, Impactia, Fundes, efectivamente, pues está creciendo y creo que es una alternativa importante, interesante, que podemos ampliar y tener un impacto mucho más grande y un posicionamiento más grande que un sector financiero. Y efectivamente, obviamente, el tema de la inversión privada es importante tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que efectivamente el sector privado tiene recursos, porque finalmente es al que le venimos, quien nos compra realmente la materia prima que en estas organizaciones producimos. Entonces, creo que un recurso importante también es poder acudir también a estas mega empresas que ya tienen, digamos, una logística, que tienen una capacidad de transformación y de producción y una demanda altísima de productos, poderlo trabajar con ellos tremendamente. Yo creo que la sostenibilidad en sí es volverla una garantía de inversión. Yo creo que ese es el tema acá importante para los inversionistas, es poder dejar de que esa inversión que se va a hacer realmente es rentable y es sostenible desde el punto de vista ambiental y financiero. Buenísimo. ¿Quieres seguir, Andrea? María Andrea. Sí, bueno, mi conclusión final es primero trabajar en esa propuesta de valor, hacer ese mapeo de stakeholders, tener un cumplimiento de los estándares que ahorita estamos viviendo dentro del entorno. La parte de documentación me parece súper importante porque en muchas ocasiones no estamos documentando lo que hacemos, entonces ahora nos piden tener esa documentación y alineada con lo que decía Enrique ahorita,
con mi experiencia en empresa privada, a la empresa privada le gusta que también le propongan. Entonces, como abrir ese canal también, bueno, yo me voy a lanzar y voy a proponerle a esta empresa que vi, investigué y creo que lo que yo tengo les funciona. Entonces, es tocar puertas y mostrar esa propuesta de valor. Muchas gracias, Germán, para cerrar con broche de oro. Yo creo que aquí también, creo, por lo que veía en el chat, aquí hay muchas personas que son también articuladores de proyectos y creo que tal vez un punto importante es, a ver, soluciones tan estructurales también requieren, perdón, problemas tan estructurales también requieren soluciones muy innovadoras, un poco salidas de la caja. Y yo creo que hoy en día hay una gran oportunidad desde la construcción de diferentes vehículos que permitan traer capital sobre la mesa, que permitan ayudar a que esa base de pequeños productores puedan migrar a través de asistencia técnica y capital filantrópico a poder luego ser sujetos de inversión. Ahí digamos que el Blended Finance es una herramienta que es súper importante para poder explorar en cualquier proyecto. Me he vuelto muy fan de ese tema desde que lo conocí hace varios meses ya y creo realmente que eso es una solución que permite en el largo plazo generar una respuesta estructural para que lo que él decía, pasemos de hablar de pequeños productores, sino a microempresarios del campo, por ejemplo. Y yo creo que con eso me quedaría al final. Buenísimo, y ahí pues aprovecho a agradecerles también Enrique, María Andrea y Germán por participar en este espacio y pues contarles un poco desde las visiones, perspectivas, experiencias, conocimiento de cada uno de ustedes pues a la comunidad. Nos gustaría pues aprovechar estos 5 minutos largos que faltan y contarles un poco sobre el ranking que hoy estamos liderando con Fundes en aras pues de mitigar un poco esta situación. Y que queremos acá contarles, y bienvenidas sus preguntas ahí en el chat para respondérselas también en la marcha, y es este ranking está buscando, uno, identificar aquellas entidades, organizaciones, empresas que estén trabajando en las cadenas agroalimentarias en América Latina, en aras de hacer un mapeo, una identificación que nos permita entender el estado del arte también del ecosistema, de ese mercado, y poder hacer conexiones de valor, identificar no solo desafíos como los hemos venido pues mencionando, sino oportunidades y sobre todo conexiones de valor con la oferta de financiación, con la inversión de impacto. Hoy en día tenemos varios fondos de inversión de impacto que desde Impacte articulamos y que están interesados en temas de climate tech, biotech, agrotech, etc. Y bueno, muchos tech por ahí, pero también diferentes soluciones con digamos, los productores, con los campesinos, etc., que hoy estamos queriendo conectar, y cuando vamos a buscar empresas, proyectos, lo encontramos, ¿no? Entonces creo que esto también está fundamentado en identificarlos, visibilizar este ecosistema, estas cadenas, y quizás en el marco de la naturaleza también de Impacto y Fundes, pues articular y generar sinergias que agreguen valor a la cadena agroalimentaria, sobre todo porque ahí es donde estamos encontrando mucha oferta de financiación, y el rol y el propósito de estas dos organizaciones pues nos convoca a este ranking. Entonces, pues uno, invitarles, si ustedes tienen un modelo de negocio activo que está generando ingresos, que está integrado a una cadena agroalimentaria de toda América Latina, puede participar de este ranking que estamos liderando con Fundes, en el que vamos a ofrecerles pues visibilidad regional, sí, pero sobre todo pues buscar conectar los conectores claves del ecosistema que hoy los están buscando. Quizás ahí podemos encontrar algunas sinergias con Fundes, porque Fundes directamente pues la tiene muy clara en todo el acompañamiento, fortalecimiento de las pymes, de las organizaciones, de las empresas, para uno, pues tener mejores agregaciones de valor, pero también creo que en aras de la financiación. Entonces, ahí hay varios reconocimientos que estaremos haciendo en el marco del ranking. El top 10 es una de las que más nos interesa en aras de visibilizar a esos 10 de América Latina, pero también el top 50 que estamos queriendo
sacar en esta alianza para poder visibilizar ante financiadores, donantes, inversionistas de impacto y poder de verdad visibilizar estas estrategias, estos proyectos y estas empresas que hoy están movilizándose hacia la cadena agroalimentaria. Y ahí me gustaría pues aprovechar y darle la palabra a Germán, que nos cuente un poquito más cómo ve este enfoque del ranking, cuál es la perspectiva de Fundes y sobre todo los incentivos que están detrás también, los beneficios que Fundes trae a la mesa en este ecosistema. Gracias, Nico. Sí, bueno, para todos, invitadísimos a participar de Ranking. Ahí vi que Nubia puso dentro del chat el link para que puedan registrarse, también el correo para poder hacer consultas. Esto no es un concurso, ¿sí? Realmente lo que queremos, como decía Nicole, es exaltar aquellas buenas prácticas que hay en América Latina frente a la operación de mercados y cadenas de valor agroalimentarias. No tienen que ser productores específicamente, aquí entra cualquier actor dentro de la cadena de valor que tenga iniciativas que, pues, como bien decía Nico, aporten justamente a esa resiliencia del agro en toda la región. La idea también con esto es que, pues, desde Fundes, una vez finalice todo el tema de ranking, va a tener una consultoría especializada directamente, hecho conmigo, justamente para hacer una evaluación un poco más integral de modelo de negocio y encadenamiento productivo. Justamente como pues, beneficio como parte de nosotros por participar, que igual es fácil participar, no es gasta nada de tiempo, realmente es súper sencillo poder hacer parte de ranking y créanme que ese tipo de iniciativas permiten y son, para quienes acá son empresarios, cualquier excusa que tengan ustedes sobre la mesa para poder hablar con un cliente les va a funcionar mucho. Y esto es una gran excusa de hacer parte de un ranking de estos, donde van a haber empresas también muy fuertes, con dos respaldos muy grandes, como son Fundes Impactia, les va a permitir también como herramienta, inclusive para poder vender más. Se lo digo también como comercial, que eso ayuda mucho cualquier herramienta que uno pueda tener sobre la mesa para tocar la puerta de un nuevo lead o inclusive de leads más grandes que tal vez se ven muy inalcanzables, pero que con esto pueden realmente darse cuenta de lo que están haciendo bien en el mercado. Bueno, invitadísimos a participar, ojalá, bueno, tengamos una gran asistencia y bueno, con eso también cierro por acá mi intervención. Gracias. Ahí, digamos, para sumar desde Impactia lo que, además de pues toda esta visibilidad que queremos afianzar para sus empresas, organizaciones, etc., sí buscamos también pues conectarlos con nuestros servicios, ahí específicamente con nuestra cuenta Pro, entonces va a ser un beneficio para los ganadores también. Para que sepan y digamos todo nuestro know-how alrededor de la financiación para sus iniciativas. Y bueno, ahí tienen el QR en el radar. No sé al fin qué hacemos con lo de las preguntas para el panel. Cuéntame también en BIS el tiempo que hacemos ahí. ¿Estás en mute? Se fue, no. Bueno, ahí tenemos, no sé, María Andrea, Enrique, Germán, si tienen, no sé, 5 minutos para responder alguna pregunta que tenga el ecosistema, las personas participantes, en aras, pues también resolver dudas en vivo y en directo. Entonces, invitados a todos, a todas a levantar la mano en un ratico en aras de responder algunas de sus preguntas y aprovechar este panel que hoy tenemos. Pueden levantar la mano o pueden escribirlas por el chat también. No sé, Nu, si recibimos unas preguntas por ahí que podamos leer anteriormente, por ahí. Listo, si permíteme un momento, reviso. Igualmente, como les dice Nicole, pueden dejarnos ahí las preguntas por el chat o pueden levantar la mano. Ahí en el chat también estamos dejando algunos links importantes, contacto con nosotros con Impactia, también con la página web de Fundes. Germán también nos compartió su correo, su LinkedIn, para los que estén interesados en conversar con ellos pueden hacerlo directamente. El link para que se registren para postularse en el ranking, para que conozcan más sobre la convocatoria, por si tienen preguntas también está nuestro contacto, la encuesta de satisfacción para que nos cuenten qué les pareció el evento del día de hoy, qué más les gustaría ver en nuestros espacios digitales. Y bueno, voy a aprovechar que ya están levantando la mano, entonces, Stefan Fiedler, por favor, adelante, cuéntanos cuál es tu pregunta.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero que todo, brevemente agradecerles mucho por el espacio. Fue sumamente informativo, perspicaz y la verdad ha sido un gusto escucharles. Ojalá que tengan más espacios así, ¿verdad? La continuidad de estas conversaciones es parte de lo que se necesita hacer para que, bueno, resolvamos el problema que, como bien articularon, es la gran cantidad de problemas que hay. Que un poco eso inspira mi pregunta. Un poco lo que yo también he visto es que simplemente es ese problema de que hay demasiados problemas, tiende a ser bastante abrumador, no le da cabida a todas las personas meterse de lleno, ¿verdad? En problemáticas tan complejas. Entonces, lo que yo me he pues dado cuenta también es que más allá de como los criterios de invertibilidad por la capacidad productiva o de la condición financiera que vaya a tener el emprendimiento, mucho también recae en la capacidad en sí del emprendedor, ¿verdad? Del individuo de poder llevar a cabo eh, el emprendimiento, poder hacer los procesos productivos, pagar a sus creditores. Entonces, yo quería saber si esa dimensión de desarrollo personal, lo que le podemos llamar el tamaño de persona, es algo que Fundes también trabaja, es algo que han visto como importante, ¿verdad? Porque evidentemente el tema aquí no es solamente invertir en emprendimientos o en empresas, ¿verdad? Pero a fin de cuentas uno invierte en personas, en individuos, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan ese tema ustedes? Gracias. Estefano, un gusto, ¿cómo estás? A ver, desde nuestra metodología aparte, también desde, como les digo, ayudar a transformar los territorios desde las personas que están en él. Entonces, si bien nosotros también hemos trabajado muchos proyectos enfocados en el tema técnico, complementados también por el tema empresarial, que es creo que gran parte del fuerte que tiene Fundes, hay dentro de ese componente llamado componente empresarial un aspecto muy a través del desarrollo del emprendedor, ¿sí? Como persona y como que permita también cerrar las brechas que trae, inclusive desde su mentalidad, ayudándolos también en transferencia de capacidades en temas de liderazgo, en temas de resiliencia, en temas de empoderamiento, aspectos que no van directamente a lo que hacen en la finca y cómo llevan las cuentas y cómo trabajan en los cultivos, sino realmente para que también adquieran capacidades socioemocionales que para personas que hacen parte de la base de la pirámide, acá no solamente hablo de pequeños productores, sino cualquier persona, cualquier emprendedor que hace parte de esta base de la pirámide, son normalmente necesarias, porque justamente hay una gran cantidad de vacíos detrás de eso que finalmente una intervención como la que hace Fundes no va a resolver, pero que realmente permite también desde esa perspectiva ayudar un poco. A veces la limitante, con total franqueza, suele ser el tiempo que tenemos para poder intervenir y los objetivos que está persiguiendo directamente el financiador. Sin embargo, desde nuestro rol como operador, tratamos siempre de que se genere esa cercanía para que también transformemos a las personas en esos microempresarios más resilientes y no solamente a sus cultivos o a sus fincas. Ok, muchas gracias. No sé si algún otro compañero quiere aportar, pero muy bien, gracias. No sé, Enrique, María Andrea, si algún comentario al respecto. No, digamos, más allá de lo que ya dijo Germán, creo que pues resaltar un poco el tema de que pues cualquier intervención tiene que ser siempre desde el punto de vista de rentabilidad. Creo que finalmente lo que cuando alguien invierte, lo que busca es que haya una rentabilidad social, económica y ambiental al menos, ¿no? Entonces creo que es importante no perderle foco de que efectivamente cualquier tipo de presentación de modelo de negocio tiene que ser efectivamente rentable. Ok, súper. Ahí de pronto, Estefan, de lo que hemos venido mapeando sobre la perspectiva de inversión de impacto y es la relevancia del rol de los líderes o de esas personas directivas de las entidades, ¿no? La relevancia me refiero a quiénes son como personas, cómo se mueven su liderazgo, su comunicación asertiva también, su pasión un poco en su emprendimiento, su empresa. O sea, creo que esos factores, digamos, blandos son súper relevantes en el marco de la inversión de impacto. Ejemplo, si ustedes están buscando deuda paciente o inversión, digamos, con un componente de impacto social, esto es muy importante, ¿no? Entonces creo que robustecer esas habilidades blandas del equipo, habilidades de comunicación es muy, muy relevante para que se lo piensen también en aras de la consecución de recursos y yo creo que en aras del negocio como un todo también, ¿no? Entonces eso como para sumar ahí. Y Natalia, si quieres, te damos el micrófono para que hagas tu pregunta.
Sí, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por el espacio. Es importante y es muy interesante porque creo que estamos desde distintos lugares del ecosistema. Están pues desde academia, empresarios pequeños, asociaciones, o sea, creo que eso es lo que da muchísimo más como la relevancia y los aportes para hacer cambios en este ecosistema. Yo lidero en este momento el laboratorio de proveeduría de impacto de ChangeLab, que hace parte de Agora Partnerships, una organización americana que se enfoca en aceleración de emprendimientos. Desde el laboratorio estamos piloteando y estamos aprovechando más bien como toda esta... todos estos dolores de cabeza que tienen muchas empresas en esta integración de pequeños empresarios, lo que alguno de ustedes decía, hay un reto muy grande y es este tema de inclusión, de que muchos empresarios todavía tienen la contabilidad en el cuaderno y todo se hace muy físico. Entonces, digamos que desde ChangeLab estamos acompañando a las empresas a ver al proveedor, al pequeño agricultor como un proveedor integrable en las cadenas de valor. No solamente que uno piensa, no, pues, ay, ¿qué podrá hacer para que lo integren y que pueda la Asociación de Cacaoteras del Tumaco puedan integrarse a Colombina? Sí. Ese es como el primer pensamiento que uno tiene, pero hay mil formas más. Y dentro de esto, dentro de esta oportunidad, han habido varias empresas, ya estamos trabajando con empresas en Colombia y en Perú, acompañándolas a integrar proveedores dentro de los que están por supuesto, los agricultores. Hay un tema y es la financiación. Muchos dicen como, bueno, si el empresario, el pequeño agricultor todavía necesita acompañamiento, necesitamos oportunidades donde ellos puedan financiarse, pero que no sea ahora un dolor de cabeza para ellos. Y algunos de ustedes habló de los sistemas de blended finance, que es lo que muchos nos dicen como, bueno, váyanse por blended finance a ver si es como la vía que los permita cumplir con los estándares en volumen y en calidad de las empresas ancla. Pero que me gustaría saber qué otros mecanismos ustedes han visto que podrían funcionar. Por supuesto, todos pensamos en la filantropía, pero no sé si dentro de Impactia se ha visto con los aliados, qué otras posibilidades de financiación. Se me ocurre también algún tema de resultados, si hay algún mecanismo de financiamiento, pero que no les den la cabeza a los productores, y esa era mi pregunta. Buenísima. ¿Quién se le mide a responderla? O bueno, yo creo que todos, pero ¿quién empieza? Bueno, pues no me tomo la palabra rápidamente, Nicole. Esa es difícil, es de las más duras, digamos, desde el punto de vista de crecimiento de estos micronegocios o de estas organizaciones. Por el tema logística es muy complicado y depende del modelo de negocio en el que tú te quieras meter. Es decir, hace como unos 10 años logramos vender plátano de Arauca a Bogotá y cosas tan sencillas como el transporte que no tenía la cadena de frío, como el transporte que el conductor se iba en medias, no llevaba zapatos, que llegaba a la fábrica o al punto de entrega, ni siquiera llevaba tapabocas. O sea, hay unas cosas demasiado básicas que efectivamente lo decía Germán al comienzo, el tema de la falta de escolaridad de muchas de estas personas, pues no permite avanzar. Pero yo creo que sí hay un tema interesante ahí que se puede trabajar, y lo hemos hecho en algunos casos con gobierno y con cooperación, es trabajar directamente con ese operador o con ese comprador para que les ayude a ellos a trabajar y dar asistencia técnica en todo el tema, digamos, de logística. Ya sí le dejo a Nicole y a Germán el tema de la financiación, que son los dueños del billete, pero yo creo que sí es un punto álgido que tú tocas ahí, que es importantísimo tenerlo en cuenta para que esos modelos realmente crezcan y sean efectivamente rentables y obviamente que los compradores se sientan satisfechos. Ahí yo también estoy de acuerdo con Enrique, la parte de finanzas a Germán y a Nicole, pero desde el lado corporativo, sobre todo ahorita en redes sociales, las empresas también están abriendo muchos programas para incluir a nuevos productores y también están muy concentrados en el tema del pequeño productor, porque para las empresas grandes en temas de sostenibilidad, cuando ellos hacen sus reportes, cuando sus clientes internacionales les piden que les muestren sus reportes y cómo trabajan por el desarrollo del país,
por la comunidad, etcétera, etcétera, ellos necesitan también de ellos. Entonces ellos muchas veces están promocionando sus propios programas internos, entonces hay que estar como en constante investigación de esas grandes industrias para tener esas oportunidades mapeadas. Bueno, aquí la doña Vivieta Nicole, pero entonces yo para aportar desde mi canchita, a ver, yo creo que hay un montón de vehículos hoy en día que se pueden construir. A veces la limitante es quién también pone recursos para construir esos vehículos. Blend Finance es realmente un término que agrupa vehículos, no es realmente el vehículo como tal. Detrás de eso, pues hay, bueno, Nicole dirá muchos más que conoce de experiencia en Impactia, pero desde fondos, pago por resultados, bonos de impacto social, o sea, hay detrás de eso una gran cantidad de alternativas para construir. También trae otro reto detrás, como digo, de, bueno, quién financia la creación de ese tipo de vehículos, pero eso es, digamos, que parte también de la tarea como articuladores de proyectos, mirar quién realmente cuenta con ese propósito de valor compartido, que puede ser un actor público, un actor privado, puede ser inclusive, bueno, como vamos a poco los donantes, también puede ser por ahí, porque el propósito suele ser un poquito más allá. Yo creo que también aquí hay una gran oportunidad y ahora que estamos en justamente como épocas de elecciones en toda América Latina y es de aprovechar los cambios que puede llegar a haber desde el punto de vista político para intentar generar articulación público-privada, ¿no? Es un tema que es lento, que tarda un montón, que tiene un montón de burocracia, pero que igual también suele ser un mecanismo muy, muy válido para sumar esfuerzos en pro de algún propósito común. Normalmente el dolor que tiene una gobernación regional por fomentar el agro es el mismo dolor que tiene un gran empresario por tener proveedores locales que le puedan suministrar. Obvio, hacer ese triángulo es también otro reto inmensísimo, pero creo que es como un mecanismo también que se puede considerar para tocar puertas, ¿no? Finalmente es también parte de lo que decía María Andrea, tocar puertas y investigar y mirar quién de pronto puede tener la llave, el candado para la bodega. Súper. Ay, gracias Natalia también por tu pregunta y digamos ese contexto tan interesante. De pronto podemos conversar un poco más a ver cómo sumamos a esa conversación al detalle, pero desde Impactia lo que hemos venido, uno también pues trabajando, dos mapeando a través pues de nuestra inteligencia de mercado y es pues los mecanismos financieros innovadores. Hoy, digamos, para darles un contexto súper rápido de qué significa eso, estamos haciendo el puente entre la financiación, la ayuda oficial de desarrollo, la cooperación internacional y el sector privado, ¿no? Y sumar esos esfuerzos no solo económicos, es decir, no solo capitales, sino esos intereses también y esas intenciones de impacto es lo que estamos consolidando a través, pues, de una estrategia, una metodología de diseñar y estructurar mecanismos financieros. Ahí estamos también de la mano con Fundes en esto. ¿Y qué buscamos con eso? Pues uno, entender mejor los territorios, poder profundizar en cuáles son los dolores de los territorios, es decir, si hay unos financiadores que están interesados en fortalecer el agro en tal territorio de Colombia, en tal territorio de América Latina, pues entramos a entender mejor este territorio y cómo conectar los capitales, cómo hacer las colocaciones, cuáles son los tickets de ese entorno, cuáles son digamos, los usuarios o sujetos de financiación finales que van a recibir el capital y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es decir, los mecanismos de finanzas innovadoras buscan pues convertirse en mecanismos más pertinentes a las necesidades territoriales, a las necesidades, intereses y oportunidades también de los actores que están en estos territorios, pero también a innovar un poco a través de la entrega o de la colocación de los capitales y cómo buscar la sostenibilidad de esto. Y este contexto lo doy porque, pues si bien el Blended Finance es una forma también de traccionar recursos privados y públicos en una bolsita y poderla repartir en varios, pues el Blended Finance también hoy se convierte en una forma de colocar el capital. Es decir, hay vehículos de financiación que pueden ser fondos de inversión de impacto o fondos de finanzas innovadoras, que su forma de colocar el capital es a través del Blended Finance, es decir, entregan una partecita
como una donación y la otra en un capital tipo deuda, ¿no? Entonces comienzan a jugarse las innovaciones financieras en aras también, uno de pilotear, porque esto está siendo muy innovador en el ecosistema colombiano y latinoamericano, pero también para entender mejor cómo entregar los capitales en aras de que los impactos sucedan, los retornos financieros que le den sostenibilidad a los mecanismos para pues darle también en el tiempo sostenibilidad, no solo desde la perspectiva ambiental, sino financiera. Y esto, pues encontramos un montón de posibilidades que están sujetas también a las viabilidades y factibilidades que se encuentran en el diseño per se de los mecanismos. Y con esto quiero decir que hoy se encuentran, pues, mecanismos, como tú decías, Natalia, de Blended Finance, y digamos como que este fue el instrumento, uno de los principales o primeros instrumentos que se han venido consolidando entre la inversión de impacto y la cooperación internacional, pero también encontramos pagos por resultados, y esto es un poco más desde la colocación de capital, pero tiene en mente que, y es un desafío que también hoy lo conversamos y que nos convoca, y el desafío es finalmente, yo como consolido mis resultados de impacto, mis resultados ambientales, cómo yo puedo materializarlos, digamos, reportarlos, medirlos, esos indicadores y resultados ambientales, estoy reduciendo la huella de carbono, estoy teniendo procesos más limpios, cómo eso yo lo puedo hacer, digamos, evidente también en una colocación de pagos por resultados. Y esto significa yo como reporte ante el inversionista o ante el financiador que logré reducir el costo, como lo dije, al comienzo de mi postulación, etc. Eso es relativo, pero hoy estamos viendo mucha financiación de fondos, digamos, como para recapitular, fondos de inversión de impacto que trabajan capitales a modo de deuda o equity, que se conoce acciones que te compra el inversionista de tu empresa y que cuando tú la vendas, pues te entrega, tú le das un fee por ese porcentaje de acciones que te compró. Hay varios instrumentos, ahí encontramos el SAFE también, que son etapas más tempranas, que si hablamos de empresas más chiquitas o agricultores, digamos, más pequeños. Entonces, creo que hay varios instrumentos hoy sobre la mesa y sobre todo en este ecosistema sector de agroalimentario o sostenible. Sin embargo, eso depende mucho de la naturaleza de las entidades, de la etapa de madurez en la que se encuentren, y la invitación es, pues, uno, a conocer un poco más de los mecanismos financieros. Si quieres, me ayudas a compartir el informe que hicimos con la APC y con la Embajada de Canadá sobre mecanismos financieros, y ahí ustedes van a poder evidenciar un poco más los diferentes instrumentos o mecanismos que traccionan capital diversificado al ecosistema. Y hoy, pues, sépanlo, creo que algo que con lo que nos debemos ir, y en aras de cerrar también el espacio, es que hay financiación para el ecosistema de sostenibilidad, el ecosistema verde, de agricultura, y lo que necesitamos, uno, es evidenciar las diferentes oportunidades del ecosistema de financiación, que ustedes las conozcan, y dos, pues robustecer también nuestro enfoque en la medición de impacto, la medición financiera, que nos permita tener muy claros los números, la trazabilidad y a su vez, pues, conectar con los diferentes financiadores y actores que hoy entregan el capital. Y con esto, Nu, te doy la palabra para que puedas, pues, hacer el cierre del espacio. No sé si algún colega quería mencionar algo más en aras de cerrar también el espacio. Buenísimo. Entonces, ahí sí, Nu, te doy la palabra. Listo, maravilloso. Muchísimas gracias. Extiendo de nuevo el agradecimiento a nuestros speakers, Germán, Enrique y María Andrea, por sumarse a esta gran conversación. Muchas gracias a Nicole por la facilitación y también por toda la información compartida. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho, que les haya nutrido esta conversación y toda esta información. Los esperamos en próximos espacios de fortalecimiento, de conocimiento, y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos.